¿Qué pasará en el nuevo episodio donde naciste es tu destino? ¿Cómo afectará a quién la muerte del Mahdi? ¿Quién se ocupará de Fenrir Baba después de la muerte de Mehdi? ¿Se casarán Baris y Zeynep? ¿Hablará el sultán Ali sobre la propuesta de matrimonio del tío de Riza? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que la salida de Mehdi refuerza la posibilidad de que la serie sea definitiva, no olvides compartir nuestro video. Mientras que la muerte del querido personaje de nuestra serie, Mehdi, conmueve profundamente a todos. Zeynep y Cemile serán los más afectados por esta muerte. Será muy difícil para Cemile recuperarse cuando pierda a Mahdi detrás de su hermana. Todo el trabajo sobre este tema recaerá sobre Noah nuevamente. Nu, quien ya se vio afectado por la pérdida del Mahdi, intentará mantenerse de pie y fuerte para reunir a Cemile. Por otro lado, Zeynep estará muy impresionado por el hecho de que Mehdi recibió un disparo a costa de salvarlo. Serán Bars y su madre quienes intentarán unir a Zeynep. Mientras Zeynep intenta deshacerse de este efecto, Bars siempre será su ayudante y asistente. Cualquiera que esté enojado con el Mahdi lamentará mucho que haya muerto así. Si Fenrir Baba continúa teniendo problemas después de este tiempo, encontrará a Sadi frente a ellos. Sadi Ali está dispuesto a hacer lo que diga debido a su deuda de gratitud con el tío Za. Bastará con que el tío Alifa le diga a Fenrir Baba que todavía tiene problemas para ellos. Baris querrá darse cuenta de las decisiones matrimoniales con Zeynep de inmediato. Porque querrá evitar que Zeynep se aleje de su lado y vuelva a experimentar malos eventos. Este matrimonio podría suceder muy pronto. Tanto es así que incluso podemos ver una boda doble. Porque el sultán ya no podrá soportar la presión de las personas que lo rodean y se lo dirá a todos y luego querrán casarse lo antes posible. Todos apoyarán esta decisión del tío Alifa y el sultán y estarán muy felices en su nombre. Además, si quieres recordar brevemente lo sucedido en la última sección, puedes consultar el resto de nuestro video. Después del ataque, Zeynep llegó a ver si todos estaban en estado de shock por el ataque. Pero Mahdi no estaba al tanto de este ataque. Mientras mi señora Sakine estaba molesta por lo que sucedió a causa de Mahdi, Nermin estaba hablando de ella, diciendo que Sakine los había molestado. Si bien todos pensaron que el Mahdi sí lo hizo, ellos pensaron que Mahdi no. Mientras pensaba en las palabras de Mehdi Meto, de repente pensó que podrían haber atacado a Zeynep y de repente abandonaron la casa. No todos los que escucharon la opinión de Baris con el Mahdi no le creyeron. Pase lo que pase, Bars no pensó que haría tal cosa para que Zeynep no sufriera daños. Mientras Zeynep quería denunciar el incidente a la policía, Bars decía que no deberían actuar así sin antes enterarse de lo sucedido. Noah y Cemile discutieron de nuevo porque Medina salió de la casa. Cuando Baris dijo que si primero ablandan a Zeynep y luego se quejan del Mahdi, su libertad condicional arderá. Zeynep se sorprendió mucho y dijo que no le importaba. De hecho, Bars recordó que Zeynep la había ayudado a evacuar con dificultades. Mientras hablaba de estos, Mehdi terminó en la puerta. Cuando Mehdi preguntó qué estaba pasando, todos dijeron que él era responsable de todo. Cuando Bars le preguntó a Mehdi por qué sucedió esto, dijo que lo hicieron porque Mehdi Fenrir Baba dejó su trabajo. Pero todos los que estaban ahí, excepto Bars, fueron muy reactivos al Mahdi. Cuando Mahdi dijo que resolvería este incidente, la señora Nermin y la señora Sakine querían que ella se mantuviera alejada de ellos y no se ocupara de nada. Cuando Benal se enteró de que los Cemiles también estaban siendo intimidados, caminó sobre el Mahdi. Benal se volvió loco cuando dijo que si sentías mucha curiosidad por Mahdi, estarías con su hija. Más tarde, Mehdi le dijo a Bars que se mantuviera alejado de este problema, confió a todo el mundo a Bars y se fue. Después de que el Mahdi se fue, hablaron sobre qué hacer con Bars y se animaron mutuamente. Mehdi fue a Fenrir Baba con esa ira. Cuando Fenrir Baba habló con él burlonamente, Mehdi le insultó y dijo que pagaría por él. En su prisa por prepararse el té en un enojado estado de calma, ciertamente no aceptó la ayuda de Alexandra. En ese momento, llegó el sultán y mientras trataba de calmarla dándole té, llegó la señora Nermin y la provocó. Luego le pidió a la señora Sakine que le preparara té y se fue. Mientras tanto, Sakine le pidió a Alexandra que lo hiciera. Pero cuando Sakine contó cómo el sultán dominaba la casa y buscaba oro, el sultán dijo que era el lugar donde había estado trabajando durante mucho tiempo. Cuando Mehdi regresó a su casa y les pidió a Noah y Cemile que fueran con su madre, Cemile se dio cuenta de que algo estaba pasando y lo presionó para que se lo contara. Pero Mahdi quería que se fueran sin entrar en demasiados detalles. Mientras el tío Alifa pensaba distraídamente, Bars se acercó a él y le dijo que se trataba de un asunto serio y que tenían que hacer algo. El tío Alifa habló con un pariente por teléfono y lo llamó.
Cuando Noah no pudo pararse y preguntó con qué tenía problemas el Mahdi, Mahdi le dijo lo que había sucedido. Noah estaba muy enojado con lo que escuchó, diciendo por qué no compartía con él y se enojó. Cuando Ali Sultan y todas las damas estaban trabajando en la cocina y rompieron la olla contra la dama del sultán, el sultán se sintió muy avergonzado. Sadi Bey vino con la invitación de Aliza, y se reunieron con la gente de la casa y cenaron juntos. Sadi, el tío Aliza y Zeynep salieron de la casa para encontrarse con Mahdi. Cuando Sakine le dijo a Bars que no se fuera y dejara a Zeynep con él, Bars lo abrazó y le dijo que no teníamos un plan sin ti, y Sakine estaba muy feliz. Los Zeynep vinieron a la casa del Mahdi y el tío Aliza hizo una oferta para actuar juntos. Pero cuando Mahdi no aceptó esta oferta, Sadi y Aliza quisieron dejarlo en paz. Zemile se enojó cuando no entendió lo que significaba todo esto. El tío Aliza, Zemile, Zeynep y Mujgan se fueron para llevar al bebé a Bars. Pero antes de irse, Zemile y Mehdi se despidieron. Sadi y Mahdi se sentaron solos y Sadi le pidió que lo ayudara y tuviera cuidado. Mientras los tíos se iban a casa, Aliza se separó de los hombres de Metón. Zeynep y Meu con diéresis JGA con acento circunflejo en y se llevaron al bebé a punta de pistola. Cuando Zemile le dio la noticia de esto a Mehdi, se enojó mucho. Daida informó a Bars acudió a ellos de inmediato. La gente en casa se sintió muy miserable después de esta noticia. Mientras el Mahdi sufrió un ataque de nervios, Sadi lo ayudaba a calmarse y tomar la decisión correcta. Por otro lado, no podía quedarse quieto en Bars y quería ir tras Zeynep. Pero el tío Aliza no lo permitió. Dijo que si Metón llamaba a Mehdi y le traía el dinero, le entregaría Zeynep y Mujgan. Cuando Mehdi quiso ir en lugar de esperar a Sadi, Noah se paró frente a él y le dijo que solo sucedería si íbamos juntos. Mientras todos esperaban desesperadamente miserables, Benal se quedó dormido y soñó con ellos desaparecer repentinamente mientras celebraba el cumpleaños de su hija. Y encontró a Mujgan detrás de él y le preguntó por su padre, y se despertó en Mujgan cuando respondió diciendo que mi padre se había ido. Mientras Zeynep buscaba formas de escapar con el bebé, Mehdi no estaban en camino. Mientras la metodología cepillaba a los hombres, ellos notaron y siguieron a Zeynep en el momento en que ella salió corriendo por la ventana. El lugar donde Zeynep se escapó llegó al arroyo y fue capturado. Mehdi se despidió de Noah, se abrazaron y Mehdi se lanzó entre ellos y trató de llegar a Zeynep disparando a sus hombres. Mientras tanto, Metón tomó a Zeynep como rehén. Cuando Metón puso un arma en el cabeza de Zeynep y le pidió que dejara el arma, Mahdi arrojó su arma en ese momento y atacó a Numeto y lo neutralizó. Cuando Mehdi tomó el arma de nuevo y disparó a los otros hombres y a Metón en la pierna, Zeynep huyó. Cuando Metón vio que Zeynep escapaba por donde había caído, quiso aburrirlo. Cuando Mehdi lo vio, saltó frente a Zeynep y recibió varios disparos. Zeynep y Nu se quedaron a la cabeza del Mahdi. Más tarde, cuando Zemile llamó a Noah, se enteró de lo sucedido y tuvo un ataque de nervios. Todos en la casa no podían creer lo que escuchaban y todos quedaron destrozados por esta noticia. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós.